Hola y bienvenido a mi podcast médico, donde hablaremos de temas de medicina en general, así como de salud para la comunidad y donde daremos nuestra opinión acerca de temas variados que involucren la medicina y los ámbitos actuales. Y recuerda que tú mismo eres el que tiene que cuidar su propia salud. No hay mejor salud que la que no se pierde. Yo soy Eduardo y comencemos. Hola, en nuestra cita de hoy vamos a hablar sobre dos países que supieron afrontar la situación actual con el COVID-19 y también algunas de las estrategias que implementaron para poder librar de cierto modo dicha situación. Y es que actualmente el COVID-19 ya ha infectado a 89 millones de personas y ha causado la muerte de casi 2 millones en todo el mundo. Estos dos países son Taiwán y Nueva Zelanda. Empecemos con Taiwán. Taiwán es un país situado a 180 kilómetros del este de China y posee una población de 23 millones de habitantes. A pesar de ser un país pequeño y densamente poblado, hoy, según sus cifras oficiales, reporta 825 contagios y solo 7 fallecidos a causa del COVID-19. Pero, ¿cómo lo lograron? ¿O qué estrategias realizaron para poder afrontar esta situación? Bueno, y es que Taiwán reaccionó desde el primer momento en que se reportó la nueva enfermedad en China. A finales del 2019, cuando se declaró la aparición de una nueva enfermedad infecciosa respiratoria en China, Taiwán inmediatamente modificó su control fronterizo con ese país. A todas las personas que llegaban desde China se tenían que someter a una cuarentena obligatoria por 2 semanas y se les tenía que realizar pruebas para detectar el nuevo coronavirus. Días después, cuando comenzaron a aumentar los casos en China, Taiwán cerró definitivamente las fronteras con ese país. Como ya lo había mencionado, se encuentra a 180 kilómetros, es una isla y está muy cerca de China. Taiwán ignoró completamente las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud al principio de la pandemia y decidió afrontar el virus por su propia cuenta. A pesar de ser un éxito en el manejo del nuevo coronavirus, Taiwán, al estar en disputas territoriales con China, no es miembro actual de la Organización Mundial de la Salud, por lo que ignoró las recomendaciones dictadas por esta organización, que como sabemos al inicio de la pandemia recomendó que se adoptaran medidas pasivas, esperando que comenzaran los brotes para poder reaccionar a ellos. Obviamente, su intención era reaccionar rápidamente cuando comenzaran a aparecer los casos positivos y evitar así la propagación. Pero como vimos, estas recomendaciones no funcionaron para nada. En Taiwán, por otro lado, decidieron adoptar una postura agresiva desde el principio de los brotes. Aquí se promovieron los testeos a todos los casos sospechosos y el seguimiento a los que resultaran positivo para coronavirus. Esto significa que a toda persona con un resultado positivo se le realizaba aislamiento domiciliario obligatorio y a las personas que tuvieron contacto con ese caso se les buscaba para, de igual manera, ponerlos en aislamiento y también realizarles pruebas, lo que se conoce como un seguimiento a los casos positivos. Otra de las estrategias que, a mi punto de vista, parece muy efectiva para prevenir la propagación del coronavirus fue promover las medidas de distanciamiento social e higiene personal desde el primer momento. Regularmente en los países asiáticos, cuando una persona padece alguna infección respiratoria, está obligada a usar cubrebocas. Incluso esa medida se tomaba muchísimo antes de que apareciera el nuevo coronavirus, que es algo que contrasta significativamente con las costumbres o las medidas que se toman en países de este lado del mundo. A principio del año, en Taiwán, las medidas de distanciamiento social, el uso obligatorio del cubrebocas, salir de casa solo actividades necesarias,
la reducción de conglomeraciones y los testeos masivos fueron una prioridad para las autoridades de salud. Otro factor que podríamos considerar podría ser el compromiso social. Había escrito en julio un artículo en nuestro blog Medicina y Salud en la Actualidad, donde hablábamos sobre Vietnam y el éxito que estaban teniendo al manejar la pandemia. Y de igual manera que en ese país, en Taiwán, estar infectado de COVID-19 es un motivo de deshonra. El padecer COVID-19 en ese lado del mundo lo consideran una falla a su disciplina. Incluso en algunos lugares es motivo de discriminación. Se han dado casos donde, por medio de las redes sociales, divulgan información de personas que están contagiadas del COVID-19. Por así decirlo, los discriminan, los señalan, y esa es una situación que también la propia población quiere evitar. Ahora veamos qué hizo de bien Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es un país insular, es una isla ubicada al suroeste de Australia. Cuenta con una población pequeña de casi 5 millones de personas y es un país relativamente pequeño. Entonces, es un país pequeño con una población reducida, lo que también le dio tiempo de reaccionar a la situación actual. Esto no significa que su lucha contra el COVID-19 deba de ser menospreciada. Actualmente han reportado 2.000 casos positivos y 25 personas fallecidas. En este país se cuenta con una tasa de letalidad del 1%. Si lo comparamos con, por ejemplo, México, la tasa de letalidad va desde el 6 hasta el 9%, o sea, 6 a 9 veces más que la tasa de letalidad reportada en Nueva Zelanda. Hablemos un poco de las estrategias que se establecieron en ese país. Cuando apareció el primer caso positivo en febrero en Nueva Zelanda, su primera ministra, Jacinda Ardern, designó el manejo de esta situación a un consejo de expertos en salud pública y también creó un comité de respuesta para el COVID-19. Ella se encargaría de supervisar las estrategias solo para validarlas, no para hacerlas. Desde ese momento se ordenó que toda persona que ingresara al país se pondría en cuarentena sin ninguna excepción por 14 días. Un mes después, al ver que los casos seguían aumentando, cerró completamente el país y sus fronteras, impidiendo la entrada de cualquier persona, incluso sus propios residentes. Cuando Nueva Zelanda tuvo 100 casos positivos a mediados de marzo, se ordenó el cierre completo de las actividades no esenciales y cuarentena completa para la población por 14 semanas, donde solo se permitían actividades esenciales, por ejemplo, salir a hacer la despensa, ir a comprar medicinas o al hospital. Para inicios de abril, los casos positivos comenzaron a reducirse y en su tercera semana de cuarentena no hubo casos nuevos. Otra de las medidas que llevaron a cabo Nueva Zelanda fue abrir una línea telefónica especial para reportar a alguna persona que no respetara la cuarentena. También poseen un programa de seguimiento de contagios que es de los más efectivos a nivel mundial, ya que incluyen a personas que tienen síntomas mínimos o leves, similar al que realizan en Taiwán. Taiwán y Nueva Zelanda realizaron una campaña de información masiva que fue de las más tempranas. Sus medios de comunicación y las redes sociales se llenaron de información acerca del uso del cubrebocas, el lavado de manos y también las consecuencias que podrían sufrir las personas contagiadas por el nuevo coronavirus. Por lo que se considera que esta medida también fue muy efectiva para frenar los contagios. Entonces, como podemos observar, las acciones de estos dos países, que también hay que decirlo, son liderados por mujeres, representan un modelo a seguir para el manejo de esta pandemia, que a pesar de las vacunas, los casos siguen aumentando y los países siguen reportando más casos positivos, por lo que podrían servir de modelo para tomar acciones. Muy difícilmente volvamos a ver una cuarentena total. A ningún país le conviene cerrar su economía
ya que actualmente las economías se encuentran demasiado gastadas y un cierre obligatorio solo sería un detonante para una crisis que ya existe. Pero sin duda hay que reconocer el trabajo que realizaron estos dos países y el éxito que han estado teniendo con la situación actual. ¿Crees que estas medidas fueron realmente efectivas para combatir el coronavirus? ¿Crees que la Organización Mundial de la Salud debió de haber impuesto recomendaciones más agresivas cuando comenzaron los brotes y cuando el coronavirus comenzó a esparcirse por el mundo? ¿Crees que la cultura en la sociedad y la educación es un factor relevante para aumentar o disminuir la progresión del coronavirus? Como siempre, tú vas a tener las mejores respuestas. Puedes consultar más de esta información en nuestro blog Medicina y Salud en la Actualidad o nuestro Instagram, Medicina y Salud 2020. Actualmente, la situación se encuentra mucho peor que antes, peor que el comienzo de la enfermedad, por lo que te recomiendo seguir los lineamientos de las organizaciones internacionales de salud, seguir promoviendo las medidas de distanciamiento social, uso del cubrebocas y lavado continuo de las manos, y en caso de presentar cualquier síntoma, acudir a valoración por un profesional de la salud. No olvides que no hay mejor salud que la que no se pierde. Yo soy Eduardo y muchas gracias por escuchar.